A ver, este, allí pueden ver las diapositivas. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí. Vamos a ver entonces. Bien. En cuanto a la educación a distancia, bueno, ustedes están ahora en una modalidad mixta, ¿sí? Tenemos una sesión presencial y una sesión a distancia con todo lo que esto implica para los involucrados en este programa, ¿sí? Es del posgrado. Pero ustedes, en tanto que profesionales de la educación, han estado también del otro lado, es decir, durante la pandemia esto se generalizó. Todos, alumnos, docentes, nos vimos forzados a permanecer en nuestros hogares y a trabajar desde ahí, ¿sí? Los docentes diseñando, planeando clases, actividades para los alumnos y ellos tratando de llevar a cabo, ¿sí? Las actividades propuestas por los docentes con la asesoría, sí, en la mayoría de las ocasiones limitada que podían encontrar en sus casas, ¿no? Con sus respectivos familiares, cuando era el caso, ¿sí? Porque cuando no sabemos que hubo niños jóvenes que hicieron absolutamente un caso omiso de estas actividades y prácticamente muchos incluso abandonaron su proceso educativo, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, que ustedes, antes de comenzar, comentaran en su experiencia, en tanto que docentes, cómo vivieron este proceso, ¿sí? ¿Cuáles fueron los retos para adaptarse precisamente a la educación a distancia durante la pandemia? A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo, maestra. Favor, Lucy. Bueno, pues durante la pandemia pues tuvimos muchos contratiempos los maestros por el internet, porque había ocasiones que estábamos en plena clase y se iba el internet y pues ya no dábamos la clase como tal. Otra de que, como usted dice, los alumnos no tenían un dispositivo para conectarse a la clase. Otra, que había papás que no sabían manejar el Classroom o el método en el que vamos a dar la clase. Esos eran la problemática a lo que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque, pues, como usted dice, no todos tenemos acceso a un dispositivo móvil. Entonces, había veces de que los mismos papás me decían que yo no sé cómo entrar a Classroom. Yo no sé cómo meterme ahí, maestra. Y perdieron el ciclo escolar. Gracias, Lucy. Entonces, eh, tiene usted razón. Yo creo que todos en algún momento mm, tuvimos alguna complicación con la conexión, pero no solamente eso, sino que esto fue o presentó complicaciones que naturalmente nadie tenía previstas, como el hecho, como usted lo menciona, ¿no? De que muchas familias no contaban con un dispositivo móvil
al menos para dejárselo a los niños y tomaran sus clases, ¿sí? Muchas veces se contaba solamente con un teléfono en casa y era empleado por alguno de los padres de familia para asuntos de emergencia, etcétera, ¿sí? Y entonces viene una complicación adicional. Los que sí contaban con este tipo de dispositivos, pues no lo habían empleado, ¿sí? Como una herramienta de aprendizaje y por lo tanto no sabían, ¿sí? Cómo manejar el dispositivo para ingresar a las diferentes plataformas, sobre todo Classroom, en las cuales se subían, se compartían las actividades, ¿no? Entonces los maestros buscaban otros recursos incluso, ¿no? Hacían grupos de WhatsApp, mandaban sus tareas, en esos mismos grupos las recibían, etcétera, ¿no? Y no solamente eso, sino que así como muchos padres de familia no tenían idea de cómo utilizar cómo funcionaba la plataforma de Classroom, muchos alumnos de secundaria, de bachillerato, tampoco lo sabían y algunos docentes tampoco estaban capacitados para ello, ¿no? Y tuvieron que capacitarse, que aprender, ¿sí? Sobre estos temas mientras tenían que hacer su trabajo. Entonces, era este proceso, ¿sí? De capacitación y continuar con el proceso educativo, ¿sí? Fueron actividades desarrollados sincrónicamente para los docentes, ¿no? Entonces, al principio para todos fue yo creo que bastante complicado, ¿sí? Pero eso nos dejó naturalmente que mucha experiencia y hoy la mayoría de los docentes pues conoce varias plataformas y eh, conocen diversos recursos digitales, no solamente Classroom, ¿sí? Entonces, algo bueno salió de todo esto, ¿sí? Bien, entonces, esta cuestión, sí, de la innovación educativa y sobre todo su relación con la educación a distancia, tienen todo que ver con la tecnología. Entonces, esto, sí, nos permite a nosotros darnos cuenta que estamos en una sociedad diferente, ¿sí? En donde tanto la información, sí, como el conocimiento, si la información disponible como el conocimiento que nosotros tenemos, sí, han sido revalorados. Y con ello también las habilidades y las competencias, sí, que nosotros debemos de tener. Entonces, en ese sentido, nosotros ya sabemos por experiencia propia que las redes sociales y el Internet sí proporcionan nuevos canales de información y de comunicación. Lamentablemente, sí, no todos emplean las redes sociales o el Internet como una herramienta de enseñanza-aprendizaje y menos los alumnos, ¿sí? Entonces, de ahí que muchas veces las redes sociales, en lugar de una herramienta, se conviertan en un riesgo, ¿sí? Para nuestras sociedades. Entonces, con ello, con el acceso a la información y la adquisición de conocimiento, el capital intelectual de cada uno de nosotros se convierte en un nuevo agente activo en la economía, ¿sí? En lo que viene siendo la producción, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Tenemos creo que adquirimos también mucho más conciencia de nuestro papel y de la importancia, de la relevancia que tiene, ¿sí? El rol docente en la sociedad, ¿sí? El docente educa, guía, forma, ¿sí? No solamente a los jóvenes, ¿sí? En educación básica, sino también a futuros profesionistas. Tenemos en esta diapositiva alusión a diversas profesiones. Tenemos la alegoría de la justicia, ¿sí? Que se relaciona con el derecho, ¿sí? Tenemos la parte inferior izquierda
un profesor con sus alumnos. Entonces, antes de que el abogado o el profesor se conviertan en profesionistas, tienen que pasar por un proceso de educación, ¿sí? Por diversos maestros, ¿sí? Así como se ve en la ilustración de la derecha, es una pintura de Rembrandt que se denomina la lección de anatomía y que alude precisamente a los médicos. Entonces, todos, ¿sí? Estos profesionistas de los que hablamos requieren, ¿sí? De los docentes de un programa de estudios, etcétera, y de alguna manera con ello, ¿sí? Los docentes, ¿sí? Tenemos conocimiento especializado, específico y eso es precisamente nuestro capital intelectual, ¿sí? Y nosotros tenemos también que valorarlo, ¿sí? Me parece que incluso la sociedad en general se dio cuenta de la importancia del papel del docente en el proceso educativo en cualquier nivel, ¿sí? Y de alguna manera la pandemia sirvió para eso y hoy en día, ¿sí? Que tenemos nosotros programas mixtos, ¿sí? Está también adquiriendo relevancia el concepto de conocimiento autónomo, es decir, que los alumnos reciban sí orientación y conocimiento de parte de los docentes, pero también que ellos mismos sí empleen esas herramientas que van adquiriendo, ese conocimiento que van adquiriendo para aprender más, ¿sí? Aprender más y por su propia cuenta también, ¿sí? Entonces, con esto, sí, con esos procesos que nosotros hemos vivido, sí, estamos ahora ante una sociedad que exige, ¿sí? De todo profesionista, ¿sí? Una renovación constante, ¿sí? Y sobre todo una renovación constante del conocimiento, ¿sí? Tenemos que estar actualizados y además también exige una mayor fluidez de los procesos educativos, ¿sí? Y además de ello, ¿sí? Esa fluidez se relaciona con la incorporación de la mediación tecnológica, ¿sí? En la mayoría de los niveles educativos. Entonces, estamos nosotros ante una idea de que la innovación en educación o de que el futuro de la educación se relaciona de manera muy estrecha con las tecnologías emergentes, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros como docentes, ¿sí? Necesitamos conocer esas tecnologías, ¿sí? Conocer las herramientas, ¿sí? Eh, pedagógicas, sí, que nos brinda precisamente las tecnologías de la información y de la comunicación. No podemos nosotros cerrarnos a esto porque es parte ya de nuestro presente, ¿sí? Además, nosotros vemos también lo hábiles que son ahora los jóvenes con el uso de Internet y de redes sociales. Entonces hay que orientarlos también a un uso, ¿sí? De estos recursos relacionados con su aprendizaje y mostrarles que no solamente se pueden emplear con intenciones lúdicas o de entretenimiento, ¿sí? Bien, para esto, sí, y comprender un poco mejor el uso de Internet, de las redes sociales, tenemos dos conceptos que son importantes, ¿no? La informática y la telemática. Bien, Pina está por ahí.
Sí, maestro, perdón, andaba acá distraída. Muy bien, Pina, ¿nos haría el favor de leer en qué consiste el concepto de informática? Claro que sí, maestro. Informática, ciencia que se encarga de la utilización y manejo de información. Ok, entonces, esto quiere decir que todos tenemos conocimiento en informática, todos hemos utilizado, todos hemos manejado, ¿sí? Diferentes tipos de información en diferentes formatos, ¿sí? Todos, es decir, hemos consultado tutoriales en internet, hemos buscado documentos, artículos en internet o consultado blogs, etcétera, sobre alguna cuestión, ¿sí? Con la intención de aprender algo, de despejar una duda, y eso es la informática. Entonces, nosotros tenemos que pensar en este momento, ¿sí? Hasta dónde llegan mis competencias o mis habilidades en relación a la informática, ¿sí? Cuestiónense ustedes, ¿realmente sabemos, ¿sí? Cómo usar el Internet para buscar información o necesitamos nosotros mismos también pulir nuestras habilidades en relación a la búsqueda de información en Internet, ¿sí? Es decir, en relación a el uso y manejo de información, ¿sí? A eso se refiere el término de informática y el otro es la telemática. Bien. Eh, Cielo, ¿podría leer ese término, por favor? Claro, Gracias. telemática. Se encarga de la transmisión de datos por medio de ordenadores. Ok, entonces esto es algo que nosotros también hemos hecho y durante la pandemia lo hicimos constantemente, yo creo que casi todos los días o semana con semana, dependiendo de cómo manejaran las actividades de sus respectivos grupos. Entonces, la telemática se encarga precisamente de la transmisión de datos de información por medio de los ordenadores, por medio de los diferentes dispositivos que nosotros manejamos, sea nuestra PC, nuestro celular, una tablet, etcétera. Entonces, esa información que nosotros transmitimos llega de diferentes formas a los destinatarios. Llega en forma de textos, llega en forma de mensajes, llega en forma de videos, de material, otros materiales audiovisuales en forma de imágenes, ¿sí? Y esta conferencia que estamos teniendo nosotros, ¿sí? Se relaciona precisamente también con la telemática, es decir, con la transmisión de información, ¿sí? Que puede ser de manera sincrónica o asincrónica, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿sí? Todo el tiempo están a su vez compartiendo información no solamente con los alumnos, sino con otros compañeros docentes, ¿sí? Y por lo tanto, tienen conocimiento acerca de esto. Lo que tal vez nos hace falta son las herramientas conceptuales para saber diferenciar cada una de las acciones, ¿sí? En relación a lo que nosotros, a nuestras actividades en el espacio cibernético, en la web y con ello adquirir conciencia, ¿sí? Del desarrollo de nuestras habilidades en relación a cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad para que ustedes se pregunten, ¿sí? Si les hace falta una actualización o una mayor capacitación, ¿sí? En el manejo y uso de información y en los canales de o en las posibilidades de transmisión de esa información para adquirir precisamente esas herramientas y cubrir, digamos, esa área de oportunidad e incluir la tecnología en su práctica docente, porque lo que nosotros buscamos precisamente es mejorar nuestra práctica docente, ¿sí? Entonces, estos temas pueden ser elegidos, ¿sí? Por ustedes como el
uno de los temas a desarrollar en su propuesta de innovación educativa que tienen que entregar al final del ciclo, para que lo vayan considerando si es que aún no tienen un tema bien definido, ¿ok? Sí, maestro. Bien, entonces, obviamente sabemos que la educación en general ha evolucionado y en particular la educación a distancia. Entonces tenemos nosotros, sí, de acuerdo con el video que les había compartido en las primeras sesiones, pues el empleo de la televisión en las telesecundarias, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en la historia de nuestro país algunas lecciones que se daban o se transmitían a través de la radio, ¿sí? Con el fin de alfabetizar eh, a la población masivamente. O ahora, sí, hoy en día, sí, tenemos nosotros la oportunidad de realizar videoconferencias mediante Internet, como nos lo permiten diversas plataformas, ¿no? Zoom, Meet, etcétera. Entonces, la educación a distancia no es nueva, simple y sencillamente, al igual que otros aspectos de la sociedad, va cambiando, va evolucionando y va incorporando los diversos avances tecnológicos que se presentan en nuestra sociedad. Pero aquí la cuestión es que a pesar de ello, si ustedes se ponen a reflexionar, la educación, si el proceso, ¿sí? De la educación de enseñanza-aprendizaje implica aún así un proceso dialógico, ¿sí? Es decir, y es de alguna manera también algo, un elemento necesario en el proceso educativo, ¿sí? Porque es la manera en la cual no solamente el profesor transmite información o conocimiento a los alumnos, no solamente eh, es la manera en la cual el profesor orienta, ¿sí? A los discentes, sino que también este proceso dialógico, ¿sí? Es útil para el alumno, ¿sí? Porque le permite plantear sus dudas, ¿sí? Al profesor. Entonces, esta interacción, ¿sí? Entre profesor y alumnos e incluso entre los mismos alumnos, ¿sí? Es necesario, es útil y por lo tanto no importa que la educación sea a distancia, ¿sí? Este proceso dialógico está presente precisamente por su necesidad, ¿sí? Y se relaciona, como les decía, también con esa conciencia, ¿sí? Que se tiene hoy sobre la relevancia del docente en tanto que acompañante, en tanto que guía de los alumnos, ¿sí? Bien. Ahora, naturalmente que todo es perfectible y puede mejorar. Sin embargo, eh, en el momento actual, sí tenemos que reconocer que la mediación tecnológica o la tecnología, sí, los diversos dispositivos, además de, el Internet como tal, hacen posible, ¿sí? Que nosotros compartamos desde, al menos en el plano de la educación, costos, ¿sí? Que compartamos información y que compartamos también ideas de expertos desde lugares diferentes, ¿sí? Es decir, brinda la oportunidad de reunirnos a personas, sí, que no solamente no están en el mismo espacio áulico, sino que se pueden reunir de manera sincrónica, ¿sí? Personas que estén en países o continentes diferentes. Y eso nos permite a nosotros interactuar con expertos desde diferentes lugares.
si es el caso. Y además de eso, da la oportunidad educativa adicional, ¿sí? A lugares distantes en donde uno u otro sujeto no puede llegar, es decir, donde el maestro no puede llegar, pero el alumno necesita orientación o viceversa, ¿no? Allí en donde el maestro está, pero el lugar es inaccesible al alumno y de esta forma, ¿sí? No se interrumpe, ¿sí? Ese proceso educativo. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en este caso, pues hay que reconocer también las ventajas que tiene, ¿sí? La educación a distancia a través de la tecnología disponible en estos momentos, ¿sí? En el presente. ¿Sí? Maestro, Y dígame. como por ejemplo la educación, bueno, las telesecundarias que Ah, anteriormente se utilizaban y que pues eran con el objetivo de llevar pues la educación a ciertas zonas donde a lo mejor no había más recursos. Entonces fue que se implementaron las telesecundarias y pues empezaron en zonas rurales. ujú, Yo en mi casa, por ejemplo, aquí yo donde vivo es un pueblo y anteriormente había telesecundaria. A mí ya no me tocó ah, telesecundaria, pero cuando yo entré a la secundaria, las aulas tenían la tele. ok, Entonces, y tenían, me acuerdo también que tenían una antena grande ujú, pues arriba de la escuela, como para la señal de las televisiones. ajá, Pero pues sí, como lo comenta, este, en aquel tiempo se utilizó por medio de la televisión el transmitir esos conocimientos, los temas a los diferentes grupos. Le digo, a mí ya no me tocó en sí telesecundaria. Yo, estuve estudiando en pues en ese plantel, pero ya no trabajamos con las teles. ujú. Ya era una secundaria, pues, regular. Sí, nada más que sí, yo, por ejemplo, tenía un maestro para todas las materias. No tuve cada Ajá. materia con un maestro. Ajá, Ok, sí, sí, sí. Como el sistema parecido al de la telesecundaria todavía. ajá, Sí. sí. De hecho, como que apenas estaba en cambio, porque me acuerdo que también antes de entrar, Ah, usaban unos libros que les llamaban guías. Eran unos libros gruesos sí, y venía la respuesta con letras pequeñas y tenías que voltear el libro. O sea, venía una lección y sí. abajito venían las respuestas con letras chiquitas, pero venían volteadas. Entonces me acuerdo que llegué a ver esos libros, pero le digo, a mí ya no me tocó, como que ya iba saliendo todo eso y ya no Ajá, me tocó a mí, pero se quedaron algunas cositas de que incluso hasta la fecha, en esa secundaria, solo tienen un maestro para todo el grado, para todas las materias. Hay ajá, maestros de primero, de segundo y de tercero, y ajá. ya hasta la prepa ya fue cuando me tocó un maestro por materia. Ok, sí, sí, sí. Sí, tiene usted razón. El hecho de que tuviera un solo maestro es precisamente porque el lugar estaba, o la institución pues educativa estaba en proceso de transición. Entonces, en lo que mm, tenían pues las condiciones estructurales y demás, pues continuaron con este sistema, pero de tener un maestro, sí, para cubrir todas las materias, pero debieron de cambiar, como usted dice, los materiales de trabajo, naturalmente. Bien, entonces, bueno, dicho esto, como un preámbulo, sí, hay que entrar en materia específicamente sobre la educación a distancia. Entonces,
Este tipo de educación, como ya les había mencionado, se caracteriza principalmente por el empleo de la tecnología para compartir información, ¿sí? En diversos formatos. Esos formatos son o pueden ser audio, video y enlaces, ¿sí? Como estamos haciéndolo nosotros en este momento, entre dos o más lugares, ¿sí? Es decir, que el empleo de tecnología multimedia para la comunicación y la transmisión de conocimiento, de información, es la característica pues principal de esta modalidad. Y podríamos nosotros decir que gracias a esto es posible el intercambio, ¿sí? De información, de ideas, etcétera, ¿sí? Porque en realidad esto es como un intercambio, ¿sí? Así funciona. Entonces, tienen ustedes ahí para una imagen para ilustrar, ¿sí? Esa evolución, ¿sí? Ya habíamos comentado cómo se empleó el radio en su momento para transmitir conocimiento a la población, para tratar de educar a la población. Después, como comenta su compañera Lucía, las telesecundarias, ¿sí? Funcionaban fundamentalmente en espacios, ¿sí? Rurales, en donde se empleaba precisamente esta tecnología para transmitir el conocimiento a los alumnos. Sí, ahora nosotros estamos, ¿sí? En el uso ya de las videoconferencias, ¿sí? Para eh, transmitir información, ¿sí? Es de todos conectados al mismo tiempo, es decir, de manera sincrónica, tal como aparece en la imagen inferior izquierda, pero el futuro de la educación, si esa evolución de la educación, ¿sí? Nos va a permitir en un momento dado, ¿sí? Gracias a la democratización que tiene la tecnología, eh, interactuar de una manera diferente tal y como se ve en la imagen inferior de la derecha. Es decir, que cada uno de nosotros nos vamos a poder conectar con un visor, sí, eh, y crear nuestro escenario, crear nosotros mismos nuestro espacio áulico y no solamente eso, sino que vamos a poder interactuar